Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo otra sobremesa. Ayer, cuando conocemos todos el dato de la inflación de abril, este brutal 6%, sin lugar a dudas es el resultado más elocuente del fracaso de la clase política argentina. ¿Por qué decimos esto? Porque este 6% es, como dirían los políticos de ahora, multicausal. Y en esa multicausalidad están los múltiples gobiernos, los múltiples políticos que pasaron por distintos cargos de decisión. Este es un fracaso de la política en general, más allá de las responsabilidades que le son exclusivas y excluyentes al gobierno de Alberto Fernández. Inclusive, esta inflación de abril volvió a estar por encima de los pronósticos de todos los economistas y los consultores que participan de manera mensual en el relevamiento de expectativa del mercado. Esto es una actividad que la hace mes a mes el Banco Central de la República Argentina. Recordemos que el promedio de los expertos convocados por el Banco Central daba un 5,6%, pero finalmente, como decíamos, llegó al 6%. Con este 6%, la inflación acumulada en los últimos 12 meses alcanza la friolera del 58%. Es la mayor inflación en los últimos 30 años. Fíjense ustedes lo que decía Andrés Borenstein, un economista reconocido. Dice, nosotros teníamos hasta ahora el 66% de inflación para el 2022, pero en los próximos días vamos a revisar y seguramente el recálculo será más elevado que esto. Rodolfo Santangelo, otro economista reconocido del país, dice, si el año 2022 termina en el 70%, firmo ya. Contundente, Santangelo. Si hacemos un análisis más detallado del dato de abril, vamos a ver que la inflación fue mucho más alta en algunos rubros donde el gobierno no tiene demasiado poder de control, como por ejemplo indumentaria, hotelería, gastronomía, equipamiento para el hogar. Incluso alimentos y bebidas subieron un 5,9%. A pesar, y esto sí hay que decirlo, a pesar de los distintos planes, todos sistemáticamente fracasados, que puso el gobierno para intentar contener los precios, como por ejemplo los precios cuidados, que cada vez que se lo impuso fracasó y sin embargo siguen con esta lógica. La inflación núcleo, que es esta inflación que mide los productos que no están influidos por factores estacionales, la suba fue del 6,7%. 6,7% de los productos que no están influidos por la estacionalidad. Si hay que sacar una conclusión de esto, es una muy clara, que una de las consecuencias de la inflación, y quizás la más brutal, es que pone fin al empleo, pero no así al trabajo. Hay que separar las dos cosas. Algunos datos. En 1974, Argentina contaba con 7 millones de empleos privados, un número exactamente igual al que tenemos hoy en el 2022, pero un pequeño detalle, tenemos exactamente el doble de población que en la década del 70. Hay 3 millones de personas que ejercen el trabajo público, los empleados públicos. Otros 3 millones son monotributistas, mientras que 7 millones de personas integran lo que se denomina la economía informal o la economía popular, como lo charlamos ayer con el ingeniero Rubén Daza. Para agravar esta situación que estamos describiendo, Patricio Justu, que es director de diagnóstico político, evaluó que en el 2022, durante los primeros 4 meses, hubieron más de 2.500 piquetes. ¿Por qué decimos para agravar? Porque este es otro elemento que espantan la posibilidad de inversiones.
¿Qué es lo que dice esta consultora que se llama Diagnóstico Político? Que nunca hubo un año más conflictivo que el 2022. Desde el 2009, este es el primer año, que es el primer año que comenzó a trabajar esta consultora, hubieron 10.000 piquetes protagonizados por distintas organizaciones sociales, partidos de izquierda, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los cálculos? Que vamos a superar largamente esta cifra. ¿Cuál es el gran desafío que tiene la política? Que, permítanme ser absolutamente pesimista, creo que los políticos van a fracasar también en esto, que es incorporar todos estos trabajadores informales o trabajadores de la economía popular a la economía formal. En definitiva, lo que tienen que hacer es generar 7 millones de puestos de trabajo, lo cual, con esta dirigencia, con esta clase política, insisto en esto, es transversal a todos, independientemente de aquellos errores que son de exclusiva responsabilidad de este gobierno. Es prácticamente una quimera pensar que esto se puede llegar a producir. Más aún si tenemos en cuenta que la pobreza se duplicó, pero atención con este dato, y algo que vamos a conversar enseguida también, penetrando al núcleo de la clase trabajadora. En el 2011, un 12,7% de las personas con trabajo eran pobres. Y en el 2021 ese porcentaje llegó al 30%. ¿Quién lo sostiene estos números? El Observatorio de la Deuda Social Argentina. Que también dicen los economistas, y esto también hay que decirlo, que durante la gestión de Macri hubo una pérdida anual de 10.000 puestos de trabajo. 10.000 puestos de trabajo por año. Y en el primer bienio de Alberto Fernández, la cifra se fue a 50.000 puestos de trabajo. Lo que estamos hablando en realidad es que lo que se pierde es el empleo, no así el trabajo, porque estas personas que están siendo expulsadas de la economía formal y del trabajo decente, terminan en la economía informal, vendiendo algo en la terminal, revocando una pared o lo que fuera. O sea, se la rebuscan por el lado de la economía informal. Y también se van a la economía informal aquellas personas que tienen las ganas o la intencionalidad de emprender algo. Esto lo hemos conversado con Luis Alonso, donde una persona que quiere vender, por ejemplo, indumentaria, ya no va a tocar la puerta a renta de la municipalidad porque sabe que va a estar meses intentando abrir un local, que lo van a sangrar a impuestos y que finalmente no tiene ninguna garantía de que le vaya a ir más o menos bien. Entonces, ¿qué hace esta persona? Una cuenta de Instagram, una habitación en su casa y vende ropa directamente en su casa a través de redes sociales. El desafío que tienen los políticos, que a mí me parece, insisto, permítanme ser pesimista, me parece que van a fracasar una vez más, por unas razones fundamentales, siguen mirando su propio ombligo y no lo que pasa afuera, es incorporar personas al mercado formal. Para eso hace falta inversión, pero para que hayan inversiones en la República Argentina debe haber un ecosistema propicio para estas cosas. Hablando de trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza, trabajadores en blanco, con recibo de sueldo y sobre todo del Estado, son los docentes en la provincia de Jujuy. Hoy nos va a acompañar la señora Fabiana Nogales, que es de los docentes autoconvocados. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en Sobremesa. Fabiana, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Hay docentes por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Muchísimo. Justamente estaba pensando en el 30% que vos me decís de los trabajadores del Estado. Y yo creo que los docentes somos más, porque vos fíjate que un docente, un maestro de grado que tiene 20 años de antigüedad está cobrando 60.000 pesos. O sea que ya está por debajo de la canasta básica. Por debajo de la canasta básica, exacto. Y
como él, tiene que haber muchísimos, ¿no? El que está cobrando un poquito mejor es el que tiene 2 cargos o tiene jornada completa, ¿sí? Pero tampoco mucho mejor. Claro, tampoco es la gran diferencia. Los cargos directivos, hoy por hoy, están cobrando 120.000 pesos, ¿sí? Realmente estamos hablando de directores, ¿no? Que tienen antigüedad, ¿sí? Y realmente no hay mucha esperanza en la docencia, ¿no? Para salir de la pobreza. Esto es triste porque nos deja un marco desamparado para la educación, para el pueblo de Jujuy, ¿no? Es decir, el docente que te va a enseñar no tiene seguridad económica, entonces eso se traslada, por ende, a la sociedad. Ahora, cuando usted escuchó ayer 6%, 58% interanual, me imagino que se acordó automáticamente del 19% que otorgó Morales. Sí, que lo estamos viendo 4% por mes, ¿no? Porque encima nos los da en cuotas y eso es totalmente insignificativo. Yo no Perdón, lo he visto. 4% por mes. Sí, O sea, 2 puntos menos que la inflación. muchísimo menos yo creo que de la inflación. Realmente nosotros hemos tenido aumentos que han sido miserables. Yo te puedo decir, de un mes al otro, cuánto ha aumentado mi salario y no sé, yo no veo ni 3.000 pesos de más, ¿sí? Con 3.000 pesos no hago nada. Es más, a mí yo estoy por arriba, digamos, cobro más de 80.000 pesos, por eso no me llegó el bono de los 5.000. Y somos muchísimos docentes con antigüedad a los que no nos llegó el bono, ¿sí? Pero tampoco es que ganamos 120.000 pesos. Y hay que ver que de este salario tenemos el 40% en negro, ¿sí? O sea que cuando nos jubilamos no vemos el 40% de nuestro salario, ¿sí? Ya hay una pérdida. Lamentablemente tenemos incentivos que son insignificantes, o sea, estamos hablando de 40 pesos, estamos hablando de cifras que realmente no sentimos hoy que en la provincia se valore la educación, se valore el trabajo docente, y constantemente somos perseguidos, ¿no? Ahora nos vemos perseguidos con la Junta Médica, con reconocimientos que si te enfermas parece que fuera un pecado, ¿no? Que prácticamente te quieren injustificar, te buscan la vuelta para injustificarte, para descontarte. Si te pagan poco encima te quieren descontar. Realmente yo quisiera saber qué le pasa al gobernador, qué le pasa cuando dicen, les bajan líneas, ¿no? No justifiquen a los médicos que están en reconocimiento. Ellos son empleados públicos como nosotros, ¿no? Pero parece que hay bajada de línea de perseguir a los docentes o a todos los empleados públicos. A ver, de por sí, Fabiana, es un disparate que un docente que se enferma tenga que salir de su convalecencia e ir a hacer una mañana, una cola... Una travesía, una travesía es lo que están haciendo. Pero es un disparate de por sí, digamos, ¿no? Imagínate, hay docentes desesperados porque se enferman sus hijos y no sabes si llevarlo al médico o ir a hacer justificar. Y en lo que haces justificar perdés más de un día, ¿sí? Entonces es una situación de estrés. Yo la verdad que no sé qué están haciendo, pero muchos docentes están dejando la provincia, se están yendo a Salta, a Buenos Aires, al sur, ¿sí? Porque realmente este es el peor ministerio, la peor provincia para trabajar en educación. Fabiana, concreto, una persona, un docente que recibió este bono de 5.000 pesos, que vive en Alto Comedero y trabaja en una escuela en el centro, ¿sí? ¿Le alcanza estos 5.000 pesos para llenar la tarjeta del transporte? No, para nada, no les alcanza para nada. O sea, es un bono que no le alcanza ni siquiera para ir y volver de la escuela. No, todo el mes no. No, porque muchas veces hasta tienen que tomar 2 colectivos. O sea que no Sí, llega. yo lo hago fácil. Un colectivo que pasa justo por la esquina de su casa y la deja en la esquina de la escuela. Sí, Que no tenga llega. esa suerte, digamos. Que tenga la suerte. No llega. Además, esto de la SUBE es un disparate, ¿no? Pero a veces vos cargas y después no tenés el monto que cargaste, tenés menos. No, realmente no sabemos cómo funciona lo de la SUBE. Tenías crédito, se venció, supuestamente no se tendría que vencer. Obviamente, si es dinero suyo, digamos, no tiene por qué vencerse. Hay una situación que me parece también de una gravedad
tremenda y quiero saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo es posible que estamos a mediados de mayo y hay chicos que no han comenzado las clases todavía? Bueno, sí, es una locura. Nunca se ha visto en ningún gobierno que haya tanta ausencia de docentes y esto lo profundizamos en el nivel superior, ¿no? Para los futuros egresados ya ni siquiera tienen la posibilidad de decir me voy a recibir este año o el año que viene o me falta un año, porque realmente con la ausencia de docentes no sabemos cuántos años puede tardar. ¿Y por qué no hay docentes? Perdón, ¿hay docentes o no hay docentes? Hay muchísimos docentes sin trabajo. Eso lo hemos visto con el movimiento de docentes para inscribirse en horas. Realmente es preocupante la situación de los docentes que están desesperados buscando trabajo. Y es impresionante, ¿no?, que las autoridades de la dirección, por ejemplo, de nivel medio o de nivel superior, no agilicen la cobertura. Si está en las manos de ellos designar, ¿no?, cubrir las vacantes y está el presupuesto, ¿por qué no se cubren? ¿Dónde va el presupuesto que no utilizan? ¿Sí? El año pasado muchos ¿Hay un profesorados cálculo de estuvieron sin cuántos son los docentes que necesitan para comenzar normal y formalmente las clases? Sí, eso ya las tienen presupuestado, ¿no? Al número, para todo, para cubrir todas las vacantes. Pero no sabemos realmente si lo hacen adrede, si hay intencionalidad de algunos funcionarios por querer dejar mal al ministerio. O hay... ¿Internas dentro del propio ministerio? Y yo llegaría a pensar que sí, porque no puede ser que la ministra no se dé cuenta que hay escuelas que están tomadas, ¿no?, que hay institutos que están tomados por los alumnos, que si yo fuera ministra, inmediatamente levanto el teléfono y ¿qué es lo que pasa? Cubran ya las vacantes, ¿no? ¿Este problema dónde se está dando? ¿En San Salvador? Se está dando en toda la provincia. En los IES acá, el IES 5, o sea, no es por la lejanía, no es por la distancia, no es la falta de docentes, realmente es la incompetencia del ministerio, es, digamos, la falta de determinación, de decisión de la gente que está arriba, que haga las cosas, ¿no? Están viendo que faltan docentes, están viendo que los chicos están tomando los institutos y en vez de solucionarlo, miran al costado, siguen esperando. ¿Qué están esperando? ¿Que la ministra Bobby renuncie? ¿Qué están esperando? ¿Que cambien las autoridades? Me parece que realmente es absurdo. Es la primera vez, en el primer año, en tanto tiempo, que faltan tantos docentes. Me voy a parar en el lugar del más débil y en este momento el más débil es el alumno, ¿sí? Es el chico. El ministro de Educación de la Nación dijo hace 48 horas que hoy los chicos llegan a tercer grado sin saber leer y escribir. Lo dijo el ministro de Educación de la Nación, pero al margen de esto, un chico que hasta el día de hoy no tiene clase, ¿sí? ¿Cómo recupera esos conocimientos? ¿Cómo se apropia de esos conocimientos que le tendrían que haber dado hace 3 meses ya? Es difícil recuperar, es difícil. Más si esta ausencia continúa, ¿no? Porque vos decís 3 meses, pero en algunos casos ha sido de un año completo. Y sin irte más lejos, después por resolución viene el 6, ¿sí? Pero eso no le acreditó ningún espacio. Realmente el chico no apropió. Perdón, por resolución le asignan como calificación 6. Ahí sí. Pero eso es la promoción automática. En algunos casos se ha dado porque no han tenido docentes, ¿no? Hay escuelas donde los han hecho así porque no han tenido docentes. ¿Qué notas les van a poner? Bueno, los aprueban a todos. Pero esa es la promoción automática. Sí, en algunos casos se ha dado así. O sea, el hecho de aprobarlo no significa que el alumno sabe, ¿no? No ha tenido docentes nunca. ¿Cómo ha podido? No sabe el espacio. Pasa el otro año y el año siguiente. O sea, estos 3 meses que ya no se recuperan más. A ver, seamos generosos y pensemos que el lunes ya están todos los docentes, ¿sí? Cosa que obviamente sabemos que no va a ocurrir. Pero supongamos que sí. Estos 3 meses que perdieron, ¿no hay forma de recuperarlos? O sea, ¿el chico va a terminar el año sin tener el programa completo?
Si vos me decís que el lunes ya tiene el docente, sí se recupera, hay tiempo de recuperar. Todavía estamos en el primer trimestre del año, pero si esto se prolonga, el caso de los IES, el año pasado han tenido ausencia total todo el año, ¿bien? Y esa materia se perdió, se perdió. El Pero año ese que chico viene, no se puede recibir. el año que los IES es distinto, no les dan promoción automática, los regularizan y a rendir final, ¿sí? Pero ¿cómo va a rendir si estuvo todo el año sin un docente? Que le dan el programa y le dice que Que Dios te vaya a ayude. estudiar solo, claro. Para eso se dieron tutorías, en algunos casos les prometieron tutorías, en algunos casos se cumplió, en otros casos no se cumplió, por eso tenemos muchos reclamos de los alumnos de los IES que están sin docentes todavía. ¿Van a hacer algún reclamo formal ustedes como docentes autoconvocados? Nosotros para eso queremos constituir el nuevo gremio. El nuevo gremio tiene que sacar a luz todos estos reclamos que están pasando en el Ministerio de Educación. Los reclamos contra reconocimientos médicos, los reclamos contra el sector de licencia, los reclamos contra la falta de designación de docentes, los reclamos hasta contra el mismo ministerio, ¿no? Por el acomodo que hay. Nosotros hemos denunciado y lo hemos hecho viral, ¿sí? Que hay cargos que nunca se han llamado a cubrir y sin embargo se los han dado a hijos de supervisores, ¿sí? El hijo del supervisor está ahí puesto. ¿Y qué está esperando el ministerio? Que hagamos la denuncia por escrito. Bueno, la vamos a hacer por escrito. Hijos de Sí, supervisores. sí, en región 2. Y hay una cantidad innumerable de cargos que no se cubren. ¿Por qué? Porque es la decisión de ellos de no cubrirlo porque están viendo a quién acomodan. Y Sí. así están los resultados en educación, ¿no? Es un desastre. Fabiana, gracias por venir. No, gracias Un a placer. ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos vamos a juntar el lunes a las 2 de la tarde acá para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala hoy. Gracias.